Vamos a compartir ahora un momento de reflexión, así que quiero invitar a todos los hermanos que están allí conectados en la transmisión a que puedan buscar sus Biblias. Esta parte es muy, muy importante, así que los animo a que todos puedan tener sus Biblias allí a mano para que entonces podamos compartir lo que el Señor tiene para nosotros en este momento. Y así como estamos allí en nuestros lugares, en nuestros hogares, frente a la pantalla, quiero animarlos a que podamos hacer una oración para pedir la dirección de Dios en esta meditación. Vamos a orar juntos. Querido y buen Padre que estás en los cielos, te doy muchas gracias porque tú nos permites compartir este momento de encuentro contigo. Y Señor, tú sabes la necesidad que cada uno de nosotros tiene. Quiero pedirte, mi Dios, que en esta hora tú puedas satisfacer esa necesidad y llegar a lo profundo de nuestro corazón. Que tú realmente, Padre, puedas hacer un milagro en nuestras vidas hoy y que ese milagro sea de acercarnos más a ti. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pastor Matías, traje para compartir con nuestros hermanos allí del distrito de Rosario Norte una meditación que tiene que ver con lo que para mí es la mayor necesidad del cristiano hoy. Y esta ha sido una necesidad para mi vida, es una necesidad para mi vida hoy. Hace algún tiempo atrás me, me hice muchas preguntas y aquellas preguntas tenían que ver con mi realidad espiritual. Mi realidad espiritual, mi comunión con Dios, mi relación con Él, mi relación con mis hermanos de iglesia, mi ministerio, mi relación con mi esposa. Me hice muchas preguntas y encontré algunas respuestas. Y tal vez la respuesta más difícil y más dura para mi vida fue que yo no quería seguir como estaba. Yo quería ser un mejor pastor. Yo entendí que yo necesitaba ser un mejor hermano de iglesia para cada uno de mis hermanos. Yo entendía que yo debía ser un mejor vecino, que yo necesitaba ser un mejor esposo, que yo necesitaba ser un mejor compañero. Y yo le pregunté a Dios, Señor, ¿qué necesito para poder mejorar? ¿Qué necesito? Ayúdame porque quiero mejorar. Y yo encontré una respuesta de parte de Dios. Y esa respuesta es, necesitas, Ariel, estar más cerca mío, más cerca mío, más cerca de ti, Señor, ¿cómo? Más cerca de ti. Hay un libro hermoso que yo tengo acá conmigo, no sé si ustedes van a poder ver por el reflejo, se llama El Camino a Cristo. Saben, hermanos, aquí con los hermanos de mi distrito, aquí en Bariloche, estamos estudiando este libro en particular. Todas las semanas estamos estudiando un capítulo de este libro. Y los viernes a las 19:30 horas nos juntamos con todos los hermanos allí a través de Zoom para repasar lo que leímos. Y cada uno aporta, cada uno comparte, cada uno cuenta lo que le pareció más lindo, ¿no? Y realmente es algo hermoso. Estamos aprendiendo cosas maravillosas. Entiendo que ustedes también están leyendo allí este libro. Realmente no es algo que planificamos juntos con el pastor Matías. Yo me estoy enterando ahora recién que ustedes también lo están estudiando y felicitaciones por eso. Cuando yo leo este libro, hermanos, me doy cuenta que el título es correcto para este libro, porque el título dice El camino a Cristo. Pero no solamente es el camino a Cristo, sino que también es Cristo nuestro
camino. Cristo es nuestro camino, el camino que debemos caminar, que debemos andar. Y pensando en Cristo Jesús, es que quiero compartir 5 aspectos esenciales, 5 detalles puntuales y físicos muy importantes de la vida de oración de Jesús. Quiero compartir con ustedes 5 aspectos y a mí me gustaría que ustedes pudieran tomar nota allí donde están, anotar quizás en el celular, donde ustedes quieran, estos 5 aspectos esenciales en la vida de oración de Jesús. Saben que cuando yo era pequeño, cuando era niño, mejor dicho, porque nunca dejé de ser pequeño de estatura, el pastor Matías me conoce, pero cuando era un simple niño, mis padres me enseñaron a orar, porque yo crecí en una familia adventista, en una familia cristiana. Y por allí quizás lo primero que se le enseña a un niño es orar. Y entonces se le enseña a arrodillarse allí al lado de la cama, a juntar las manitos, ¿no? Y entonces el papá es el que habla y dice, bueno, yo voy a decir y vos repetís, y entonces Padre Nuestro, y el Padre Nuestro, ¿no? Entonces uno va aprendiendo a orar. Y yo fui aprendiendo a orar gracias a mis padres, gracias a mi familia. Pero al principio es como algo quizás que uno repite, ¿no? Algo que uno repite, que se hace por costumbre. Y uno a medida que va experimentando la caminata con Cristo, uno va entendiendo acerca de este aspecto de la oración, de la necesidad de la oración. Y no encontré, hermanos, un tema más importante que este para compartir con ustedes, la oración. Recuerdo el primer impacto que la oración tuvo en mi vida. Había extraviado mi tijera y yo necesitaba hacer mi tarea para la escuela, para la primaria. Era tan solo un niño pequeñito. Y perdí mi tijera, yo entendía que necesitaba esa tijera para hacer mis actividades y se me ocurrió que yo podía orar para pedirle a Dios ayuda por esto. Y en esa fe de niño yo oré, después de haber buscado mi tijera, y allí estaba mi tijera, apareció. Yo ya había buscado por esos lugares, pero allí la encontré, Dios abrió mis ojos y pude ver allí mi tijera. Ese fue mi primer encuentro con un Dios poderoso que contesta las oraciones. Ese encuentro fue un encuentro de niño con Dios. Pero yo fui creciendo y en mi juventud, en mi adolescencia, tuve que pedirle a Dios por algo muy especial. Y ese pedido fue, Señor, ¿qué es lo que tú tienes para mi vida? Y ese es el pedido y es la oración de muchos jóvenes hoy. Muchos jóvenes que se preguntan cuál es el propósito que tiene Dios para mi vida. Señor, ¿qué tienes tú para mí? ¿Qué quieres que yo haga? Y yo le pregunté eso a Dios. Y una noche, sentado en mi cama, con mi guitarra, yo estaba cantando a Dios. Y yo le decía a Dios en ese canto que no puedo olvidar porque fue un canto que me dejó una marca muy profunda. Yo le decía a Dios, más de ti y menos de mí. Y yo le decía a Dios en ese canto, como la semilla que para brotar primero tiene que morir, que todo plan que hay en mi corazón pueda quedar de lado para que tu plan se haga realidad en mi vida. Y yo venía luchando desde hacía mucho tiempo, de hacía varios años, con una invitación de parte de Dios para ser pastor. Pero yo venía rechazando ese llamado. Yo no quería ser pastor. Y en esa noche con mi guitarra en mi cama, yo sentí que era un hipócrita, porque yo le estaba cantando algo a Dios que en realidad yo no creía. Porque yo le decía, Señor, te voy a dar todo, pero en realidad yo no le estaba dando todo. Y allí le dije a Dios, Señor, si es tu voluntad, si es tu voluntad, abre las puertas. Tú sabes que para mí es imposible, pero si es tu voluntad, abre las puertas. Y bueno, este es parte del proceso de la historia. Aquí estoy con ustedes compartiendo. Pero no me quiero quedar solo con esto. El milagro no solo para mí estuvo allí en la UAP y poder estudiar y conocer personas maravillosas como el pastor Matías y toda su familia. Saben, cuando estaba en mi 4º año de la carrera de teología,
yo percibí que Dios me estaba llamando para algo más. Y yo entendía que yo tenía que seguir estudiando. Ahora, permítanme decirles algo, yo nunca fui el más aplicado con los estudios. Realmente me costaba, ¿no? Me costaba un poquito lo académico, pero yo entendía que Dios me decía, Ariel, vos tenés que seguir estudiando. Pero yo ya estoy estudiando, ¿no? Era mi idea. No, no, vos tenés que seguir estudiando. Y Dios puso en mi corazón ese deseo de continuar con mis estudios. Ustedes saben que después de una licenciatura uno puede continuar con un programa de posgrado, una maestría, luego un doctorado. Así que yo ya estaba terminando mi licenciatura y yo entendía que Dios me pedía seguir estudiando. Y yo puse esto en oración, hermanos. Puse en oración, empecé a averiguar dónde podía estudiar una maestría de corrido. Por allí la UAP daba sus maestrías todos los veranos, pero tenías que hacer 4 veranos y para mí era muy largo, yo quería ir de corrido y ya poder estudiar. Y Dios, yo entendí que Él me pedía algo más todavía. Esto sí realmente fue un desafío. Yo entendía que Dios me pedía que yo estudiara en inglés. Saben, yo era muy, ¿cómo lo puedo expresar? Era Me gustaba mucho el inglés en la secundaria, en la primaria. Me gustaba tanto el inglés en la secundaria que yo tenía clases de inglés no solamente durante todo el año, sino también en diciembre, tenía inglés en febrero, tenía inglés después al otro año, en la previa, como decíamos, ¿no? Si te quedaba la materia, yo me llevaba inglés, pero todos los años me llevaba inglés. Era algo que realmente me costaba muchísimo, pero yo entendía que tenía que estudiar en inglés, así que le puse esto en las manos de Dios y comprendí que el Señor me dijo, Ariel, esto es lo que yo quiero para tu vida. Empecé a investigar dónde yo podía ir y allí apareció este plan, este proyecto de estudiar en el otro lado del mundo, en Asia, en un país llamado Filipinas, allí abajo de China, ¿no? Puse esto en las manos del Señor. Realmente esto para mí era imposible, era imposible. Difícil desde todos los puntos de vista. Lo económico era un gran desafío. Miren, no me alcanzaría toda la vigilia, toda esta noche. Yo sé, pastor, que vamos hasta las 12, me dijo usted, ¿no? Así que yo estoy acá compartiendo el testimonio. No, tranquilo, tranquilo, va a ser cortito. Yo no les podría contar todos los testimonios, hermanos, pero permítanme contarles algo. Así como hoy que nosotros tenemos tal vez un cepo, que no se puede comprar dólares, que hay un precio de dólar blue, que hay un precio de dólar soja y un precio oficial y cuántos otros dólares más, en aquella época pasaba lo mismo. Y yo era un colportor que trabajaba cada verano, cada invierno para poder estudiar, pero quizás los recursos de un colportor no alcanzaban para viajar al otro lado del mundo y pagar una maestría. Saben, mis hermanos, Dios me dio la oportunidad de poder viajar. Él me dio los recursos. No solo que Él me dio los recursos, hermanos, Dios me permitió comprar dólares al precio oficial. Algo que hoy parecería imposible, ilógico. Eso que es ilógico es posible para un Dios de imposibles. Amén. Eso que es ilógico para Dios, para nosotros, es posible para Dios. Saben, hermanos, yo tuve el privilegio de poder viajar allí hasta Filipinas. Yo no solo que me pude subir a ese avión que me llevó hasta allí, fueron 3 días de viaje haciendo escalas por un montón de lugares. Saben que fue impresionante, porque Dios no me regaló solamente la bendición de poder llegar. Dios me regaló un ticket de avión a mitad de precio, así como ustedes lo escuchan. Y no solo que Dios me regaló a mitad de precio, sino que Dios no me regaló economy, Dios no me regaló, no sé cómo se dicen los demás, ¿no? Dios me regaló first class, primera clase. Y yo, un muchachito salido de Tucumán, de una familia muy sencilla, muy humilde, que sin recursos, Dios me dio un privilegio que fue un mimo extra que no necesitaba dármelo. Dios solo me tenía que llevar hasta allí, hasta Filipinas, pero Él me dio eso, first class, primera clase.
porque él quería algo especial para mí. Y entonces me subí allí a la primera clase y había un compañero sentado al lado mío en el avión, en el asiento de al lado, y yo estaba ahí todo nervioso, ¿no? Porque la gente, claro, me hablaba en inglés, yo no entendía, lo único que yo sabía decir es, I am Argentinian. Eso era lo único que yo sabía decir, ¿no? I am Argentinian, y bueno, el compañero de al lado veo que toca un botoncito, empieza y se baja el asiento, ¿no? Se pone, se reclina, se hace todo cama. Este no era semicama, este no era el premium de allí de, de Flecha Bus, ¿no? Este era suite, cama, premium y todos los premios, ¿no? Y llega entonces la azafata y me dice, what would you like to eat? ¿Qué te gustaría comer? Yo no entendía nada de qué, pero escuché eat y entonces ya me desperté, ¿no? Eat, comer, ¿no? Entonces yo dije, comer, sí. Entonces yo le dije, everything, quiero todo, tráigame todo, ¿no? Venía yo con un hambre, 3 días viajando, ¿no? El Señor me bendijo de una manera impresionante. Miren, hermanos, estaríamos contándole toda la noche las historias, pero quiero cerrar este testimonio con esto. Yo llegué allí a Filipinas y tuve que atravesar por pruebas muy difíciles. Y tal vez la prueba más difícil fue encontrarme con un shock que ellos llaman un shock cultural, un cultural shock. Es ese choque de culturas, es esa barrera idiomática donde vos llegás a un lugar donde vos sabés cómo hablar, sabés cómo expresarte. Saben, a mí me encanta hacer amigos. Cuando estoy en una esquina me encuentro con alguien y ya empiezo a hablar, nos conocemos, ¿no? Pero llegué allí a Filipinas y no sabía cómo hablar. Y esto fue una frustración tan grande para mí que experimenté por primera vez una sensación que nunca antes había sentido. Y esta sensación fue la soledad. Soledad que muchas personas sienten hoy. Soledad que afecta profundamente el corazón de muchas familias, de muchos hogares. Y estamos conectados a las redes sociales y tenemos Facebook, Instagram, Twitter y tantas otras cosas más, pero estamos solos y vacíos. Y podemos tener 1000 seguidores, pero estamos solos. Y allí en Filipinas yo pude hacer uso de este recurso maravilloso. De aquel que era el único que podía escucharme, era el único que podía entenderme. Ese era mi Padre. Y en oración, Dios fue mi mejor compañía. Y luego Él me rodeó de personas maravillosas, me dio una comunidad excelente donde yo pude compartir, disfrutar, aprender tantas cosas lindas. Alabo a Dios por cada una de sus bendiciones. La oración tuvo un significado y tiene un significado tan importante en mi vida que yo quiero hoy dejarte de manera muy breve, sencilla, sintética, 5 aspectos. Agarra tu Biblia, acompáñame allí en el Evangelio según San Marcos, el capítulo 1, el versículo número 35. Evangelio según San Marcos, el capítulo 1, el versículo número 35, y dice así: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Saben, mis hermanos, Jesús tenía un tiempo especial para orar. Jesús tenía un tiempo separado, específico para la oración, un tiempo que no se podía quebrar, un tiempo que nada podía parar, no había nada que pudiera distraer a Jesús de ese tiempo específico. Número 1, Jesús tenía un tiempo especial para orar. Lucas capítulo 5, acompáñenme con sus Biblias al Evangelio según San Lucas capítulo 5, versículo 16. Lucas capítulo 5, versículo 16, dice así: mas él se apartaba, hablando de Jesús, a lugares desiertos y allí oraba. Saben, mis queridos, la vida de oración de Jesús no era una oración esporádica, no era una oración de vez en cuando, no era una oración de los lunes y los jueves o de los miércoles y los sábados. No, era de continuo,
Antes que Jesús se enfrentara a la multitud, Jesús se enfrentaba a su Padre Celestial. Antes de que Jesús pudiera encontrarse con la muchedumbre, Jesús se encontraba con el creador de la muchedumbre. Antes de encontrarse con los reyes, Jesús se encontraba con el Rey de Reyes. Antes de encontrarse con los jueces que venían a buscar un error, Jesús se encontraba con el juez del cielo. Jesús, mis hermanos, tenía un tiempo especial, separado. Nada lo distraía. Tiempo especial para orar. Capítulo 9 del Evangelio según San Lucas, Lucas capítulo 9, y vamos a leer el versículo número 28. Lucas capítulo 9, versículo 28. Y dice así: Aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo, y subió al monte a orar. Segundo aspecto esencial de la vida de oración de Jesús. Jesús tenía un lugar especial de oración. Ya leímos en los versículos anteriores, ¿no? Jesús iba al monte, Jesús iba a la montaña, Jesús iba a un lugar solitario, a un lugar desierto. Me encanta esto, me encanta este ejemplo de Cristo, porque saben, hermanos, vivimos en un mundo agitado, vivimos en un mundo donde el celular, donde el teléfono ocupa gran parte de nuestras vidas. Y alguien te puede decir, sí, con el celular vos tenés todo solucionado, porque tenés el mapa, porque te podés llamar, porque podés mandar mensajes, porque te encontrás con tus amigos, porque te ves, videollamada. Si necesitas la agenda, allí está el almanaque, el calendario, los recordatorios, está todo. Y está hermoso, está buenísimo, buenísimo el celular. Pero ¿qué pasa? El celular también tiene una problemática. Y yo voy de viaje a veces para visitar las diferentes iglesias que tengo, y acá hay lugares donde no tenemos señal, y viajo 2 horas para llegar al otro destino, y cuando llego ya tengo 50 notificaciones de todos los grupos de WhatsApp, ¿no? Que ustedes se imaginan que puedan existir. La iglesia tal, la iglesia cual, el grupo de oración tal, el otro, y los mensajes, email del jefe, llamada perdida del compañero, mensaje del pastor Matías, ¿no? Todo allí mandan. Y estamos en contacto, estamos conectados, estamos juntos. Pero ¿cuántas veces eso ocupa todo nuestro tiempo y nos hace perder de vista lo más importante, que es el tiempo que tengo que pasar con Jesús? Jesús tenía un lugar especial, solitario, donde nada lo distraía. Pero ¿qué pasa en el hogar? ¿Qué pasa en la casa? Está prendido el televisor, la música está fuerte, no hay concentración, no puedo tal vez tener ese espacio para Dios. Y yo quiero animarte a que vos puedas pensar cuál es ese lugar que vos vas a tener para encontrarte con Dios a solas. Si es el baño, si tenés que encerrarte en el baño, encerrate en el baño, pero que sea tu lugar donde vos estás solo o sola con Jesús. Número 1, Jesús tenía un tiempo especial para orar. No había nada que ocupara ese lugar. Número 2, Jesús tenía un lugar específico para orar. Número 3, Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26. Versículo número 36. Mateo 26, versículo 36. Dice así: Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: Mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú
quieres? Versículo 42. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. 44. Y dejándolo se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. ¿Saben, mis hermanos? ¿Saben qué encuentro en este texto? Encuentro a un Jesús que no le pasaba lo que a mí me pasa. ¿Saben qué me pasa cuando yo oro, hermanos? No sé si les pasa a ustedes, pero muchas veces cuando yo oro, me desconcentro. Saben que estoy orando y muchas veces me acuerdo, tengo que mandarle tal mensaje a tal hermano. Cierto que el anciano me pidió que le lleve los estudios bíblicos, y tengo que predicar para tal. ¿De qué voy a predicar para tal evento que me toca? Y estoy orando y mi mente se dispersa, se va. Me distraigo. Yo no sé si soy el único, quizás alguien que me está escuchando pueda ayudarme a no sentirme tan mal, ¿no? Quizás soy solo yo. Pero muchas veces, hermanos, muchas veces nos puede pasar que nos desconcentramos. Saben, estos textos nos muestran que la oración de Jesús era una oración ferviente, no era una oración de, bueno, sí, te quiero pedir por esto, si puede ser, y no, Jesús él sentía su oración, era una oración realmente ferviente, como nos anima la profeta a poder orar, fervientemente. Fíjense su oración, él estaba allí, Padre, por favor, te suplico, si puede ser, pero que no se haga mi voluntad, se haga la tuya. 1, 2, 3 veces. Con gran clamor, dicen las Escrituras, que Jesús oró allí en el Getsemaní. Saben, mis hermanos, Jesús no se desconcentraba al orar. A veces me ayuda a orar en voz alta. Gracias, Mirta, porque a usted también le pasa, ¿eh? Ya me siento un poco mejor. Gracias, Mirta. Saben, a veces me ayuda a orar en voz alta. Me ayuda a orar en voz alta. Y al ir escuchando mi oración, me puedo concentrar un poquito más, porque si escucho que ya no hay sonido es porque mi mente se fue. Elena dice que nosotros tenemos que traer la mente. Si está divagando la mente, hay que traerla para que nuestra oración sea ferviente. Que el Señor nos bendiga, nos ayude para que así sea nuestra oración. Hay un texto más que yo quiero compartir con ustedes. Y está en Lucas capítulo 9, recién lo leímos, pero yo quiero repasarlo y entonces hacer énfasis a este cuarto punto. Miren lo que dice el capítulo 9, versículo 28. Capítulo 9, versículo 28 de Lucas. Dice así. Aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Saben, mis hermanos, Jesús oraba junto a otras personas. Él tenía un grupo especial de oración. Miren lo que dice Mateo capítulo 18. El Evangelio según San Mateo en el capítulo número 18, versículo 18. Mateo, capítulo 18, versículo 18 al 20. Dice así: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Saben, mis hermanos, Jesús tenía un grupo especial de oración. Jesús tenía sus compañeros. Y la palabra de Dios es clara. Donde están 2 o 3, yo escucho esa oración. Y lo que se pida, yo contesto. Y yo quiero preguntarte, ¿quién es tu grupo de oración? ¿Quiénes son tus compañeros de oración? ¿A quiénes puedes llamar en la semana y decirle, vamos a orar? ¿O será que tienes a alguien con quien tú compartes cada día una oración? Saben, permítanme confesarles algo.
Yo tengo un compañero de oración, un joven de la iglesia, con el que oro todos los días. Y estamos en un programa especial de oración. Y todas las mañanas yo lo llamo y él está allí esperando y entonces oramos juntos y compartimos y crecemos en la oración. ¿Tenés un compañero de oración? ¿Una compañera de oración? Ojalá que pueda ser esto una realidad. Punto número 1, Jesús tenía un tiempo separado para la oración. Número 2, Jesús tenía un lugar especial para orar. Número 3, Jesús no se desconcentraba, su oración era ferviente, él realmente sentía su oración, la experimentaba. Vaya si no la experimentaba, podemos leer Juan capítulo 17, esa oración maravillosa de Cristo. Jesús tenía un grupo de oración. Y termino con el último texto, Lucas capítulo 22. Evangelio según San Lucas, capítulo 22, versículo número 31. 31. Dice así. Lucas 22, versículo 31. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Este texto me encanta, familia. ¿Saben por qué me encanta? Porque Jesús oraba por nombre. Jesús no oraba solamente por todos sus discípulos. Jesús no oraba solamente por toda la humanidad. Jesús oraba por nombre. Y al orar por nombre, él estaba atento de si esa oración era o no era contestada, qué cambio había, qué pasaba, qué sucedía. Muchas veces nos pasa que nosotros oramos por todas las necesidades de todos los habitantes de nuestra ciudad, pero quizás no podemos ver un cambio, no sabemos qué pasó, no estamos allí inmersos en la situación de nuestros hermanos, de nuestra familia, de la fe. Jesús oraba por nombre. Amén. Mis hermanos, yo quiero preguntarles a ustedes en esta noche, ¿tienes un tiempo especial para orar? ¿Tienes un tiempo separado? ¿Que nada ni nadie ocupa ese lugar? ¿Tienes un lugar específico, físico, donde allí te encuentras en solitario con Jesús? ¿Tienes tal vez una lista de oración con nombres de aquellas personas por las cuales quieres orar? ¿Tienes un grupo? ¿Tienes un compañero, una compañera de oración con quien te puedes reunir por teléfono quizás en el momento de pandemia? ¿Tienes tu grupo de oración? De todo corazón es mi deseo que puedas experimentar esto que ha transformado y está transformando mi vida, que es una vida de oración, una vida de comunión con el Padre Celestial. Comparto contigo 2 citas y con esto podemos ir cerrando nuestra meditación de hoy. Y la primera cita que me encanta dice así, está en el Conflicto de los Siglos, página 580. Dios nos da en respuesta a la oración lo que no nos daría si no se lo pidiésemos así. Voy de nuevo. Dios nos da en respuesta a la oración lo que no nos daría si no se lo pidiésemos así. ¿Hay que orar? Claro que hay que orar. Si Jesús necesitaba orar, ¿cuánto más necesito orar yo? Y la última cita que comparto con ustedes se encuentra en Mensajes Selectos, tomo 2, página 433, y esta cita es hermosa. Dice: los ángeles ministradores esperan junto al trono. Atentos. Los ángeles esperan junto al trono, están allí mirando el trono de Dios para obedecer instantáneamente al mandato de Jesucristo de contestar cada oración ofrecida con fe viva y fervorosa.
Así que los ángeles es como que están allí agazapados, mirando al Padre, atentos allí a Jesucristo, atentos a la orden para salir y contestar y atender la oración de sus hijos, que es elevada con fe viva y fervorosa. Hermanos, ustedes han leído estos días en el libro El Camino a Cristo la importancia y la necesidad de orar. Hay pocas cosas que hoy yo considero que quizás son más importantes que esta. Nuestra comunión con nuestro Padre, nuestra comunión con Dios, nuestro momento de intimidad con el Señor, donde realmente encontramos fortaleza. Mi vida ha experimentado un cambio grandísimo cuando he mejorado en estos aspectos de la oración, y estoy seguro que puede mejorar muchísimo tu vida también. Si tú ya estás aplicando estos 5 aspectos, te animo a que sigas. Y si por allí te falta alguno, te animo a que puedas ponerlo en práctica y puedas disfrutar de las bendiciones de nuestro buen Dios. Pastor Matías, nosotros con mi esposo teníamos